Bienvenidos a Caminantes Camino. Gracias por acercarte a compartir una vez más esta sección de podcast. Si te gusta el contenido, no te olvides de dejar tu like, suscríbete y compartir el canal. Bueno, buenos días. Nos encontramos acá una vez más para abrir esta saga de podcast. Me encanta que sea una saga, ¿eh? Me siento un poco en El Señor de los Anillos. Bueno, es el tercer encuentro que hacemos formalmente parte de esta saga, continuando un poco lo que habíamos dejado en la anterior, en esta propuesta bueno, que nos encontramos con Emanuel, sintiendo la necesidad, lo preciso de encontrar una línea, algo que nos conecte con el origen de esta práctica que es el Tai Chi Chuan. Y bueno, y ahí nos venimos encontrando con algunas cositas muy, muy interesantes. Eh, en el encuentro anterior habíamos abierto con el proto Tai Chi Chuan, que sería bueno lo que apareció, lo que se conoce antes de que se llame Tai Chi Chuan, eh, abre los orígenes, da los orígenes a lo que conocemos hoy. La nomenclatura que nos trae Emma es desde el proto Tai Chi Chuan, luego el Tai Chi Chuan original, luego el Tai Chi Chuan clásico, después el Tai Chi Chuan divulgativo o moderno, que es ahí donde se estandarizan los estilos, y por último el Tai Chi popular o contemporáneo. Bueno, bienvenido Emma, ¿cómo estás? Hola Max, gracias nuevamente por el espacio y gracias a la gente que sigue esta propuesta, que si bien es muy particular de gente que quizá esté metida en cierta información específica, creo que quizá no hoy, pero a medio plazo va a beneficiar en todo sentido, ¿no? Y a nosotros nos motiva, a mí me remotiva, así que te agradezco. Bueno, ¿querés que comiences con alguna introducción? Dale, si te parece, ahí como para ayudar también a quien haya visto los videos anteriores o el que se engancha ahora pueda retomar y si tiene ganas, ahí va a buscar al canal los anteriores para poder más o menos seguir, ¿no? La consecución. ¿Querés retomar Bueno, ahí por lo que habíamos dale. dejado sobre el proto Sí. Tai Chi? Como hablábamos antes, fuera de cámara, off the record, es importante de toda génesis, es decir, todo ciclo evolutivo, recorrerlo para atrás, ¿no? También, para poder decir, bueno, ¿por qué voy hacia atrás? Y es precisamente para conocer el presente y el presente en función de ese recorrido, esa retrospectiva, programar el futuro. Es decir, si yo mañana voy a practicar Tai Chi a la plaza, al gimnasio, con mi maestro tradicional, bueno, hay gente que no se preocupa y confía en la persona que tiene enfrente o simplemente sabe que la práctica es así. Un ejemplo, claro, mi viejo siempre quiso hacer Tai Chi, nunca hizo Tai Chi en su vida, después de grande probó un par de veces, dejó y ahora está en Parque Centenario con un señor y un grupo muy grande haciendo Tai Chi los sábados. Y él disfruta de ir al Parque Centenario, socializar, hacer la forma, cultivar un poco el equilibrio y ya con eso está satisfecho, ¿no? Entonces no todo el mundo tiene que indagar, pero creo que para aquel que tiene curiosidad y quiere construir algo, digamos, con un aporte no necesariamente comparativo en el término de cualitativo mejor, pero quizá que tenga una coherencia con ciertas cuestiones, está bueno ir hacia atrás. Entonces, nosotros estamos en un parque, en un gimnasio, en el dojo, en el salón de Kung Fu, ¿bien? Y decimos, estamos en Argentina, en España, México, donde sea, hoy, 2025. Bueno, ¿cómo llegó el Tai Chi a mi país, a mi lugar, a mi barrio, a mi pueblo? Normalmente con la emigración china, que podemos hablar desde 1950 en adelante, con Mao, empieza todo el lío político, empiezan a emigrar chinos desde Taiwán o de la China continental, fundamentalmente a Estados Unidos y a Europa, y esos primeros chinos que salen
exiliados, como muchas diásporas, traen consigo su cultura y el Tai Chi Chuan, ¿bien? Algunos con un linaje realmente, digamos, avesado, pesado, en el sentido de que tienen una enseñanza, y otros con conocimiento que pudieron aprender en un parque, en algún club. Ya piensen que en 1956 ya estaba estandarizada la forma de 24 y esa propuesta es popular, o sea, no es un Tai Chi Chuan de linaje o de clan familiar. Que eso, yo por ejemplo, utilizo a veces la palabra Tai Chi para hablar simplemente de la práctica coreográfica de parque, es decir, hago forma y algún ejercicio y ya está. Y otra cosa es Tai Chi Chuan, que es precisamente un sistema de boxeo que puede ser marcial, energético, filosófico, con un linaje claro, con una tradición clara. Volvemos a lo mismo. Por favor, cuando comparamos, no tiene que decir mejor, peor, menospreciar o decir yo o jactancia. Entonces, son diferentes oportunidades y cada uno tiene que elegir. Eso es lo importante. Bien, no quedarse tranquilo. Entonces, nosotros nos apropiamos de eso que traen los chinos, bien, y yendo a China, los chinos, ¿cómo lo aprenden? Bueno, ahí tenemos una fecha que lo vamos a ver un poquito más adelante, más o menos en 1920, que ahí estaría el Tai Chi Chuan divulgativo o moderno. El Tai Chi Chuan sale de las familias, digamos, piensen que antes se trabajaba en clan, como cualquier estilo de Kung Fu, sale de las familias y se populariza en Pekín y en Shanghai. Bien, pero se populariza solo para practicantes de Kung Fu o profesores de educación física, no es que es grande. Esto estamos hablando de 1920, 1930. Después con Yan Fu, obviamente, y otras figuras, se populariza en toda China, pero sigue teniendo el carácter marcial, aunque lo terapéutico está muy metido ya. Bien, porque piensen que con el imperialismo francés, norteamericano, no, perdón, inglés, holandés, cuando China es invadida, ellos son los enfermos de Asia, ¿no? Y entonces como que hay un resurgimiento de la calistenia o de la gimnasia china a través de las artes marciales. Estamos hablando principio del siglo XX. Bien, ahí es cuando se divulga el Tai Chi como Che Manchín lo toma así, como algo que puede engrandecer a la nación, no solo culturalmente, sino físicamente. Bien. Vamos más atrás. Después tenemos el Tai Chi Chuan clásico, que ahí yo lo doy lo veo en las aldeas de Yunnan, donde está la familia Yang y la familia Wu, la Wu de Wu Yuxiang. Y esas dos familias van a Pekín y llevan a la corte manchú y a la Guardia Imperial manchú el arte como un arte eminentemente marcial, ¿bien? Para las guardias manchúes. Bien, ahí hay un batallón especializado. Chuan Shou, del estilo Wu, es otro estilo Wu, aprende ahí. Pero al mismo tiempo los cortesanos, como eso venía con toda una raíz filosófica, cultural, el buen, también quieren aprender Tai Chi Chuan, ¿no? Entonces, de la mano de Yan Luchan y Yan Panhou. Bien, estamos finales de 1800. Vamos más atrás. ¿Dónde aprende Yan Luchan? Yan Luchan aprende en Chenchagou, una aldea. Por ejemplo, Martín Ugarte en este momento está en China, en la aldea de Chenchagou, con todos sus alumnos de Buenos Aires, donde Yan Luchan aprendiera Tai Chi Chuan. Entonces ven cómo la topografía y la fecha se puede reconstruir tranquilamente hacia atrás. Quiere decir que Martín está aprendiendo, Martín como cualquier persona en Chenchagou, está aprendiendo lo que aprendió Yan Luchan. Y bueno, no lo sabemos, pero ¿qué podemos hacer? Podemos investigar. Bien, y eso es muy, muy interesante. De Chenchagou tenemos que viajar más hacia atrás del Taichichuan original, hacia la aldea Tang, el Templo de los Mil Años y la familia Li, que es donde dejamos la clase pasada. Ahí estamos hablando de un periodo casi de 300, 400 años y fuimos de Argentina, México, España, Estados Unidos, hacia la China rural de finales de la dinastía Ming. Bien, y bueno, y ahí estamos, digamos, situados nuevamente. Quiero decir para entrar, digamos, siempre me gusta presentar un texto. Esto forma parte del curso de literatura Tai Chi Chuan. Nosotros abrimos la primera clase hablando de Wu Chi, de precisamente el poema que leímos en el video anterior. Ese poema y toda digamos, la temática o los tópicos que están circulando en esos primeros textos del Tai Chi Chuan toman como precursora Zhou Dunyi, que era un filósofo neoconfuciano del año 1000 más o menos, después de Cristo, y
obviamente los que escriben esos textos clásicos habían leído, tienen una base cultural enorme, habían leído a Zhou. Tomo una partecita de Zhou Dunyi y después da tiempo leo más, pero son frases que me encantaron hasta desde el punto de vista estético literario, ¿no? Y eso que no lo leímos en chino. Dice el texto de Zhou Dunyi que no es Tai Chi Chuan, pero es donde los primeros textos de Tai Chi Chuan beben, ¿no? Abrevan. Solo el ser humano recibe lo más fino. ¿Eh? Muy lindo, frase comparativa. Esto es la posibilidad de ser consciente del espíritu. En toda discusión hay grandes discusiones filosóficas también chinas y filosóficas occidentales sobre la diferencia entre el animal y el ser humano. Y a veces decimos que los animales son mejores que los seres humanos y bueno, pero está esto de que el ser humano puede razonar y bla, bla, bla. Acá es muy lindo porque dice, solo el ser humano recibe lo más fino. ¿Qué es lo más fino? Esto es la posibilidad de ser consciente del espíritu. Bien, yo tengo 5 perros acá, no puedo preguntarle a Merlí si es consciente del espíritu. Pero nosotros a través de la práctica de Tai Chi Chuan, y esto es algo que yo tengo fe y soy consciente, creo que es realmente así. A través de la práctica del Tai Chi Chuan uno puede ser consciente del espíritu. ¿Bien? Y sigue. Y dice, también se dice, investiga el origen y síguelo hasta su fin. De este modo conocerás el sentido de la muerte y de la vida. Repito, también se dice, investiga el origen y síguelo hasta su fin. De este modo conocerás el sentido de la muerte y la vida. En el texto que leímos anteriormente, que invito a todos a repasar, se habla precisamente de la fortuna, ¿no? De esa posibilidad de, digamos, tomar lo contingente o lo bueno desde donde se sitúa uno, ¿no? Yo puedo, obviamente, la fortuna, la buena fortuna la abrazo, pero la mala fortuna la veo como una oportunidad. Y eso ahí hay Tai Chi, Yin y Yang. Entonces, ¿por qué el origen? Porque yendo hacia atrás, conozco la regencia celeste, el cielo anterior para los chinos, es decir, lo que es inmutable. Mi genética es inmutable. La manera en que yo respiro, cómo circula mi sangre y todo es inmutable, viene consigo. Entonces, la práctica de Tai Chi Chuan, de algún modo, nos hace volver a ese origen, no por el hecho de ser retrógrado, sino precisamente porque ahí están las constantes, un poco lo que vos hablabas, el sentido vertical, lo que es inmutable y lo que nos ayuda a todo ser humano a reconocernos en todo lo que es cosmogónico, ¿no? Y cosmológico, es decir, en lo que forma parte del universo digamos, nos hace, en vez de ser seres escindidos y separados y que todo lo vemos como mal, abrazamos, digamos, la totalidad. Entonces, esas partecitas están como precursoras de los textos originales y primeros del Tai Chi Chuan. Así que el que me diga que el Tai Chi Chuan no es una práctica espiritual y no es una práctica filosófica, está totalmente equivocado. Bueno, hasta ahí llegué con el impulso que es bastante. Ahora te escucho por ahí a vos. Buenísimo. Bueno, me tomé unas notas, está para abrir un montón. Em, a ver, esto que decías me parece como súper importante. De movida, arrancar que lo que conocemos como el Tai Chi Chuan antiguo, o sea, lo que conocimos en Occidente como Tai Chi antiguo, quizás que viene de los 50, 60, una cosa como bastante lavada, ¿no? Que después devino en la serie Kung Fu y el fanatismo, ¿no? Si quieren pueden buscar videos de que David Carradine, incluso después de la serie, como se hizo tan famosa, hay un montón de videos de él haciendo tai chi, entre unas comillas, ¿no? Enormes, con bailarines y bailarinas. No sé si los tenés esos videos. O sea, Sí, 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 lo bailarines y vi. bailarinas porque además vestidos con esas mallas de los programas de esa época De y los están 70, haciendo... sí, terrible. Es, es- es terrible y hemos hablado un montón también con otros amigos y colegas de, bueno, de alguna manera todo eso abrió así, a que uno se cope con esa cultura, se cope con el arte marcial, la conozca, ¿no? A través de eso, pero también, como todo, hay que ser cuidadoso y también tiene su daño, ¿no? Porque eh, eso que fue traído como, uy, trajimos de Oriente el arte marcial y lo que se trajo en ese momento ya era algo lavadísimo, era lo moderno de lo moderno. eh, entonces, por eso, mira, ahora retomando esto que hablamos fuera de cámara,
eh, siento cómo cobra una importancia total hacer este reconto, porque fíjate que esto ya nos muestra que lo que conocimos como antiguo es completamente moderno. Entonces, eh, lo fundamental que es que desde, estamos ya tomando algo que viene desde una cosmología completamente diferente, desde una cosmogonía completamente diferente, ya estamos tomándolo desde una cosmovisión coyuntural, cultural, moderna, donde ya, fíjate que tenemos que hacer esta aclaración, ¿no? O sea, tenés que traer y tenemos que hablar un montón sobre si el tai chi y las prácticas psicofísicas, que es lo que son las prácticas marciales, eh, antiguas, ¿no? Y tradicionales, como vía justamente de religar, de unir el cielo con la tierra, el sacro con la coronilla, o sea, es muy contundente. Pero fíjate que en esta época tenemos que estar hablando a ver si es o no es espiritual, que si el hombre es igual que el animal y si el animal es mejor. O sea, estamos hablando de un humano como si el ser humano fuera el ser humano moderno, desquiciado, apurado, materialista, con todas las cosas innegables, copadas que ha Sí, traído estamos hablando de, también. de estereotipos para debatir, ¿no? No, no es que todo es así, obviamente. Exacto, exacto, exacto. Pero esto contundente me parece eh, ya plantearnos en, en revisarnos también cómo encaramos la práctica, Sí, cómo déjame encaramos nuestra... interrumpirte porque se me Por pasa algo favor. que es fundamental, no lo tenía preparado, pero en los apuntes de literatura, entre Plotino y esto que te leí, había dejado yo para los alumnos la definición de cosmología y de cosmogonía, que a veces dicen, no, y estos tipos se usan términos no sé qué, rimbombantes y se hacen los cultos, no, y son palabras que son necesarias, ¿no? Vos dijiste, bueno, dijimos esas dos y después agregaste cosmovisión. Yo pongo acá, no lo digo yo, lo dice el diccionario, dice... Cosmología, desusado, lo dice qué lástima. El diccionario de la Real Academia dice conocimiento filosófico, la cosmología, el logos, ¿no? Logía viene del logos, ese saber a través de la palabra. Conocimiento filosófico de las leyes generales que rigen el mundo. Entonces, Zhou Dunji, este que yo hablé, en realidad no está hablando del Tai Chi Chuan, está hablando del universo, de las leyes, ¿no? Ya lo hablamos recién. Y después dice cosmogonía. Dice, voy a leer las dos acepciones. Relato mítico relativo a los orígenes del mundo, tenemos la Biblia, el Popol Vuh, todas las sociedades tienen que decir cómo estamos acá, inclusive los movimientos políticos, ¿no? Perón y el peronismo tienen que decir cómo llegó ahí, ¿no? Y después dice, teoría científica que trata del origen y la evolución del universo, lo que estamos hablando acá. Y después cosmovisión, es una palabra hermosa que no la entendemos también, siempre está cosmos, ¿no? Mundo o universo, digamos, lo Y que nos cosmos y rodea. orden. Y orden. Cosmos y caos es la danza, es como yin yang, ¿no? Cosmos y caos es esta danza entre orden y desorden, digamos, ¿no? Orden y caos. O sea, uno podría decir, ¿cuál es el cosmos de esta mesa? ¿No? Y el cosmos de esta mesa es cómo esto está ordenado. Es Y, y, el mundo, ¿no? Sí. y mirá, acá caemos en esto potente, ¿no? Que también cómo percibimos el mundo, o sea, nuestra percepción, nuestra relación con el mundo, A eso eh, iba. es de A eso. acuerdo a cómo percibimos, cómo podemos ordenarlo. Entonces, si, Exacto. O sea, la cosmovisión, lo que vos esto es para traer lo que vos decías con los términos que estamos trabajando, que a veces mucha gente se les escapa. La cosmovisión es la manera de ver el mundo, o sea, visión, manera de ver, y cosmos, mundo. La manera de ver de cada uno responde a un montón de variables. Hay gente que, como decís vos, no es consciente de cómo ve el mundo. Ejemplo, Chen Manchín, Gabriel y David. Voy a poner ejemplo de dos amigos que yo conozco, ¿bien? Chen Manchín aprende Yan Chen Fu él por la salud, por la tuberculosis, bla, bla, bla. Pero aprende un arte marcial, después enseña en la academia, creo que era Juan Pin o algo así, de academia militar y ahí hace el resumen porque no le daba el tiempo el tipo. Entonces adapta, fíjate la adaptación del Tai Chi Chuan a esa necesidad del tiempo, ¿bien? Va a Taiwán, porque obviamente es perseguido, ¿bien? Porque él era conservador
se va a Taiwán y en Taiwán enseña de una manera, ¿no? Y después de Taiwán va culturalmente a Nueva York. Bueno, el planteo que hay así en el universo Chen Manchin, en el cosmos Chen Manchin, es que la gente de Taiwán practica más marcial y más fuerte, más abierto, más power, ¿no? Y la gente de Nueva York como que es más chill, más suave. ¿Pero por qué? Porque Chen Manchin cayó precisamente con todo el movimiento hippie que fue coyunturalmente a la guerra de Vietnam. ¿Bien? Y nada que ver la realidad que él tenía en Taiwán, estábamos diciendo con el comunismo y exiliados de los valores tradicionales, mantenerlo en un tai chi auténtico, con esa realidad de Nueva York. Estamos hablando mundo oriental de Taiwán, mundo occidental de Nueva York, que es re cosmopolita. Ahí tenés otra palabra, cosmopolita, ¿no? Polis, ciudad, cosmos, muchos universos, ¿no? Estamos con cosmos terribles. Entonces, la Buenísimo. manera de ver el Tai Chi Chuan de Chen Manching, si bien era un tipo re tradicional que andaba con túnica y toda la mandanga, el tipo se dice que adaptó porque la gente necesitaba suavidad, porque había mucho estrés, mucho conflicto, perdón, político, Vietnam, y entonces el tipo tomó lo mejor que él tenía del Tai Chi Chuan para llegar a ir. Eso no quiere decir que la práctica no haya sido marcial, pero uno, lo que hablábamos en videos anteriores, ¿no? Va actualizando. Lo que no quiere decir que yo, digamos, lo que hacemos ahora, lo del lavado. ¿Qué es lavado? O sea, simplemente adapto algo a un producto que vende y después todo lo demás no me importa. Entonces hago Tai Chi Chuan de la vela o del no sé qué sé yo, cualquier del saumerio y Tai Chi de no sé qué, porque eso vende, pero no tiene ninguna conexión con lo anterior. Chen Manti-Chin, entonces no se puede hablar de que pervirtió eso, sino que adaptó su cosmovisión a la nueva realidad occidental. Y para eso es necesario tener la cosmología y la cosmogonía para saber precisamente cómo adaptar ese Total. objeto de estudio y esa realidad a los contextos sin pervertirlo. ¿Eh? Por eso estamos acá donde estamos. De Ahí no me hecho, quiero alargar mucho. está buenísimo igual lo que traes porque, y traes esto de actualizar, ¿no? Que podemos, ya lo hemos nombrado, pero también podemos como estas cuestiones que por ahí está bueno tenerlos en como notitas pegadas, ¿no? De que actualizar no es hacer algo nuevo, totalmente diferente. Esto, ¿no? La diferencia entre actualizar y hacer algo lavado para que venda. Algo adaptado, adaptarlo al mercado. Ahí está. Esa podría ser, ¿no? La que podemos dejar como tener en cuenta. Como una cosa es actualizar la tradición, que sería vivificarla al Sí, momento en el que se está. como el Y otra cosa, renacimiento. pero con los orígenes, pero para poder hacer eso, eh, es preciso tener claro los orígenes y los principios. Exacto. Ahora, Exacto. cuando se lava para acomodarla al mercado, no importan los principios, no importa nada, sino lo que importa es, a ver, ¿qué vende el mercado? Bueno, agarro un poquito de eso, y encima en general es un poquito de eso, un poquito de lo otro y un poquito de lo otro, y hago algo que no tiene nada que ver. No, Entonces, acá me parece que está buenísimo, ¿eh? Mira lo que salió al margen, ¿no? Entre esto de cosmos y caos, y quisiera agregar algo chiquitito, que es, nombrabas a Plotino también, que son también los vivificadores y los actualizadores de Platón, ¿no? sí, Eh, que justamente lo que trae esto es esta importancia de la actualización, ¿no? De ir vivificando la percepción de la realidad, vivificándola al momento presente, teniendo en claro los principios. Entonces acá caemos en esta labor fundamental de entender que esto que hizo Chen Manchin, por ejemplo, fue presentar algo de una manera actualizada lo mejor posible, ¿no? De acuerdo al momento, como decís, eh, pero teniendo en claro los principios. Muy diferente a todo el lavado que se hizo después con respecto a que se hipizó, se hipió ese tai chi, ¿no? Que era como solamente hacer unas cosas así, bueno, que nada sí, que ver. Entonces acá, esto y ya te dejo. Eh, traigo otro término de vuelta que es el de la importancia de discernir, ¿no? Poder discernir que es distinguir sin separar. Entonces, cuando en la práctica sincera
inevitablemente tomo contacto con que la práctica realmente conecta el cielo y la tierra. En el fractal que es uno incluso, ¿no? Conectando el sacro con la coronilla, conectando lo eléctrico con lo magnético. Entonces, o sea, claramente es empírico en que hay una parte de nuestro movimiento que es eléctrico y otra parte que es magnético. Y acá está la relación entre arriba y abajo, cielo-tierra, y todas las prácticas psicofísicas tradicionales, poniendo énfasis como fundamental en este religar cielo y tierra. Y es ahí donde se vivifica también el ser humano, el hombre. Y el hombre entonces ahí no es una mera interpretación, ¿no? Donde, claro, al ser solo una interpretación, solo un modo de actuar coyuntural, y sí, terminás creyendo que el animal, que podés creer que el animal es más bueno, pero estamos dando por sentado que la naturaleza del hombre es ser materialista, estar confundido, ser Sí, agresivo, pero etcétera, si ¿no? vos conectás con lo espiritual del ser humano, conectás con lo espiritual del animal, por ejemplo, una tontería, porque la gente va a decir, esto está no sé qué. No, o sea, un perro, los perros son, o un caballo acá en San Antonio de Costa Yerca, si vos tenés un desarrollo espiritual, no se va a alejar y es más, se va a acercar. Y la gente que tiene mala leche y no tiene un trabajo espiritual, te puedo asegurar que los animales lo perciben, así como los niños. Entonces, Sin dudas. viste, ojo con eso. Quería agregar algo, por ejemplo, Buenísimo. la valoración esta de Chen Manchín, ¿no? Porque por ahí hay gente que dice, pero vos estás deslegitimando la línea de, de Nueva York por la Taiwán. No, yo primero conocí a David Blázquez, que es un gran practicante del estilo Chen Manchín, y realmente reflejaba esas cualidades yin de Nueva York sin menospreciar lo marcial para nada, pero inclusive en la estructura. Y después lo conocí a Gabriel y a sus maestros, que son maestros de Taiwán, y realmente esa valoración, sin que sea para legitimar o deslegitimar, como producto cultural en una época, es decir, Chen Manchín enseñó en Taiwán, después enseñó en Pekín, perdón, en Nueva York. Entonces, esas dos realidades se ven en sujetos que hoy practican, ¿entendés? Entonces, cuidado, porque, o sea, cuando yo practico, vuelvo a lo de Martín Ugarte. Le mando un saludo a Martín, un gran practicante, realmente está haciendo una cosa increíble por la difusión del estilo Chen tradicional en Argentina. Bueno, tenemos que ver si realmente lo que se está enseñando en Chen Chagou hoy, no estoy hablando de Martín, sino simplemente los representantes del linaje hoy, es lo anterior, ¿viste? Y no simplemente para decir si es mejor, peor, porque lo que practicaba Yan Luchan era lo verdadero y lo mejor, sino simplemente para ver si tienen esas cualidades, esas características que estoy leyendo ahora de Zhou Dunyi de hace 1000 años, ¿entendés? Realmente hay práctica de Wu Chi, hay movimiento y quietud, hay complementación, hay filosofía en la práctica y ya está. Así que bueno. Si querés, si te parece, podemos compartir comparto el PDF de los clásicos como Dale, para genial. entrar ya en los textos. ¿Eh? Dale. Eh, bueno, este documento ahora voy a mostrar la revista. Es un documento que hice una traducción, ¿se ve ahí? Ahí apareció, perfecto. De la revista Lilun. Bueno, acá la camarita está al costado. Es una publicación hermosa. Lilun es teoría, ¿no? Del Tai Chi Chuan que hizo Martin Boedicker con la gente del Wu en Europa. Muy exquisita, gente alemana, muy conciso, muy preciso. Y entonces en este artículo de una página muy amable también con la gente, habla de los clásicos del Tai Chi Chuan. El original está en inglés y en alemán. Y bueno, y habla yo voy a ceñirme simplemente a este recorte. Dice que en 1912 Wang Baiyi publica en este instituto de Pekín, porque ya había hablado del instituto de Pekín, 5 textos clásicos del Tai Chi Chuan, que probablemente habían sido traídos a la capital por Yan Luchan. Bien, entonces el Instituto de Educación Física de Pekín, ya vamos a llegar cuando hablemos es un hito en la historia del Tai Chi Chuan moderno. Es una academia a lo occidental donde el Tai Chi Chuan ya se ve como gimnasia, pero en el sentido de entrenamiento calisténico, ¿eh? No gimnasia así de abuelo. Realmente un trabajo importante, ¿bien? Y van todos artistas marciales, pero está en Pekín con Xu Shen,
que era un tipo muy erudito, con una visión en ese momento, en 1902, increíble. En ese contexto de ese instituto aparecen los clásicos, ¿no? Como una teoría respaldatoria, digamos, ¿no? Entonces, esos 5 clásicos, digamos, cualquier persona que sabe bastante Tai Chi, sabe que hay una serie de clásicos, normalmente se hablan de 5, creo que esto viene más de Wilde, que lo presentó así, que son el clásico del Tai Chi Chuan, bien, el tratado de Tai Chi Chuan, elucidación mental de los 13 patrones, la canción de los 13 patrones y la canción de las manos que golpean. Yo le hice el corchete en pinyin porque estos textos son los mismos que nosotros estamos analizando en el proto Tai Chi, estamos hablando de textos de 1600 cuando se descubren en Pekín, y hasta no hace poco, mucho, perdón, estos textos, digamos, no se conocía ni el autor ni de dónde venían. Entonces, como que los títulos cambiaron, pero en chino se mantienen. El clásico de Tai Chi Chuan es en realidad es Tai Chi Chuan Qing. Bien, el tratado de Tai Chi Chuan es el Tai Chi Chuan Lun. Y después está Shi San Shi, Shingon Xin Xie, Shi San Shi, He Yue y Da He. O sea, son todo el mundo que leyó algo de los clásicos, seguro leyó algo de esto. Y ahora yo en el Proto Tai Chi, cuando haga el comentario, van a aparecer estos textos, bien, de qué tratan y qué son. Porque claro, para hablar en profundidad de esto y para que el que está detrás de la cámara entienda, hay, sí o sí necesitas leer los textos e identificarlo. Y como los títulos cambiaron y los textos manejan temáticas parecidas, es muy difícil identificarlos. Si vos decís, no sé, leí Lorca, o leí Neruda, o leí Sarmiento, o leí Echeverría, es fácil porque los textos tienen una identidad, pero acá son poemas cortos y la verdad que tenerlos así categorizados es complejo, inclusive está para mí que los vengo leyendo hace 20 años, porque cambian los títulos, las traducciones, se vuelven a formular este autor en otra época, pero bueno, lo que quiero redondear es, desde 1912 hasta 2020, la gente que no se profundizó conoce estos 5 clásicos, ¿bien? Eso es lo que te puedo decir. Después el PDF este, si lo quieren, eh, puedo compartirlo. De una, podemos después dejarlo ahí en... Bueno, eso es. Te habías muteado. Sí, pero hay un habitante de la casa por acá y le pedí que intente no hacer ruido dentro de lo Que no posible. se escuchen los insultos y los golpes. Está muy bien. No, 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 porque estamos entre clase y bueno. Bueno, eso para ver el artículo este, ya te digo, está en PDF, se puede compartir, dejo de compartir yo, espera. Y vuelvo a mostrar esta revista que creo que salieron 5 nada más. Son hermosísimas, muy breve y un material que estaría re bueno que esté en español, pero bueno, hay que tomarse el trabajo de traducirlo. Así que bueno, ahora si querés, hacemos un recorrido rápido por los textos del Proto Tai Chi, porque Dale. cualquiera que diría acá que quiere especificar dice, che, ¿y por qué no tocan algún texto en profundidad como hicimos con el primero de todos? Pero lleva un tiempazo y realmente tienen tal profundidad que comentarlos es como un desperdicio, ¿no? Eh, Bueno, quizás como parte de otra saga que no sea meramente como de recorrido, como estamos haciendo, por ahí en otra saga podemos tomar quizás algunos textos y entrar, ¿no? Puede estar sí. interesante también. Bueno, empiezo así esta parte que por ahí es de revisión es media pesada, pero bueno, hay que hacerla, sí o sí, porque nos organiza, como hablábamos anteriormente. El primer texto entonces es el de Wuchi, que está bastante desarrollado en el video anterior. Es de 1590, en teoría, según las investigaciones, de Lin Chun Mau, ¿no? En la aldea Tan. Y básicamente toma el concepto de Wuchi como un método para el cultivo de la salud. Bien. Hablamos de la contemplación, digamos, del cuerpo, del universo, del cosmos interior, del microcosmos corporal como una práctica. Y se habla mucho también de la quietud como punto de génesis del trabajo. Es decir, si yo, previo a la práctica, no reconozco mi cuerpo desde la sensibilidad interior, difícilmente puedo llamar a mi práctica una práctica interior en el movimiento, porque que mi cerebro, ¿dónde está? Mi mente.
en la coreografía, en la aplicación, en dónde, ¿no? Después, por eso cuando hablamos de trabajo interno, hablamos de la sensación. Y esa sensación, sobre todo, se conecta en el primer paso, en el punto cero, el Gucci, la sin polaridad, cuando estamos en quietud. Después empieza el movimiento y empieza el movimiento de Yin Yang. Bueno, este primer tratado habla de eso precisamente. Después tenemos un texto 2 también fechado en la misma fecha, 1590, sigue siendo Lin Chun Mao, y ahí aparece un concepto importantísimo, que es la Shi San Ji. ¿Bien? Nosotros hablamos que el proto Tai Chi está caracterizado por el Wu Chi y la Shi San Ji como concepto vertebrador. ¿Qué son las Shi San Ji? En ese segundo texto no se habla de qué son. Porque el número 13 vos cualquiera que lo escuche dice, che, ¿y eso es 13? ¿Qué es 13? ¿Por qué 13? Así cualquier categoría, el 10, el 8, el 5. ¿Qué son los 5? Bien. Y en ese texto de canción de los 13 patrones o de las 13 posturas, que no me gusta la traducción, porque ese sh implica muchas cosas, habla precisamente de lugares del cuerpo donde uno debe prestar atención en la práctica y de alguna manera como indicaciones preceptivas, ¿no? Acá yo le pego un poco a Yan Fu, pero lo tengo que hacer sí o sí, porque si no, viste, si nadie lo critica, crean que es así. Cuando hablamos del decálogo de Yan Fu, no es de Yan Fu eso. Eso lo escribió Chen Wei-min escuchando las clases y lo organizó Chen Wei-min. Y si Yan Fu se dice que era analfabeto, así que imagínense. Supongamos que no, igual. No es que los 10 lo escribió él. Esas sentencias, esas 10 sentencias de decálogo, están tomadas, son citas de los clásicos o reformulaciones de ciertos pasajes de los clásicos. Precisamente este primer texto, que es de 1590, todo el texto es bastante epigramático. ¿Qué quiere decir? Que son como oraciones sueltas, inconexas, ¿bien? De indicaciones posturales, como lo del chi en la coronilla, perdón, en Tantien, de elevar la coronilla, prestar atención a la cintura y así, ¿bien? Entonces, cuidado cuando le adjudicamos textos a Yan Fu, porque en realidad lo que está haciendo Yan Fu, en teoría, es repetir en sus clases conceptos que ya venían por tradición, pero el texto en sí, en teoría, es de Li Chun Mao de 1590. ¿Bien? Quizás Bien, es sí, importante esa labor de Yan Fu en conjunto con Lin Chun Mao de ordenarlo, ¿no? En esto sí. que por ahí lo que hace es como una actualización también, porque No, eso es interesante. Yo la verdad que no le di mucha bola, pero lo tendrías que repasar a ver si los 10 tienen una secuencia. En realidad no tienen una secuencia en cuanto a texto. Es decir, cuando Li Helin o Wang Zhouye o Li Chunmao habla de la coronilla o de Tantien o de la cintura, no es que pone una secuencia de conciencia corporal. Vos decís, bueno, el primer principio de Anchen Fu habla de la coronilla y el sacro, entonces eso te ordena todo el eje. Y después como que cada secuencia, perdón, cada estamento es una secuencia de organización del cuerpo. Yo no sé si eso es más obra de Chen Wei-min, que lo ordenó así, claro. que no de Bian Chen Fu. Pero es verdad, yo lo sé por mi amigo Hugo Trigo, que realmente es un ortodoxo terrible, que de la línea de Fu Wen, que digamos son los más ortodoxos de Yan Chen Fu, ellos toman eso como que va a misa, ¿entendés? Y es súper, lo recomiendo. Cualquiera que quiera hablar de Yan Chen Fu y de los decálogos, más autoridad que Hugo Trigo y la línea de Fu Wen es difícil. ¿Por qué? Yo cuando lo conocí a Hugo, con todo mi conocimiento y bagaje, que siempre creo que me pone ahí arriba, quedé sorprendido de cómo Hugo explica y trabaja los 10 principios. Desgraciadamente ahora está muy metido en Mar del Plata y no sale de Mar del Plata, pero lo pueden contactar a través de las redes y el documento de Fu Wen sobre los 10 principios yo lo tengo. Salió en la revista de Tai Chi Chuan y están muy buenos los comentarios y lo que él habla. Pero bueno, eso es para otro tema, ¿no? Lo importante es que lo que está adjudicado a Yan Chen Fu en realidad sale de los clásicos y son sentencias epigramáticas. Epigramática quiere decir que son sentencias muy cortas que dan requisitos sobre la práctica, ya sea corporales o metodológicas. ¿Bien? Yo recomiendo, agrego la recomendación de los clásicos del Tai Chi que hace Juan Yen Yang, también, donde hace un desglose del decálogo de Yan Fu que está muy, muy, muy contundente. Y también para agregar en esto que decías, ¿no? Donde cada principio va conteniendo el anterior también, ¿no? Por eso arranca desde el primero, que es la armonía fundamental, que es cielo y tierra, ¿no? Coronilla, sacro. eh,
y a partir de ahí van decantando todos los principios, como el otro día también aclarábamos esto, ¿no? De cómo empieza un texto, es como el aquí me pongo a cantar del Martín Fierro, Claro, ¿no? Que decías, y el final, que lo que hace también es como dar la... eh, es como, se me viene como la última carta del tarot, ¿no? El mundo. Es la sí. que contiene todo el resto, ¿no? Que, Está que es bueno lo donde... que decís, pero vos fíjate que el texto de Yan Chen Fu de principio de 1920 es un decálogo que en teoría lo escribió Chen Wei-min, que era bibliotecario imperial, era un tipo muy culto y había estado, fue alumno de Sun Lután también, viste, no era ningún tonto, digamos, era un tipo muy, muy Sabía lo que versado. estaba haciendo. Claro, claro, y el, por ejemplo, pregunta y respuesta de Chen Wei-min es hermoso, porque él, como Platón, escribe un diálogo ficticio, fíjate, una ficción hermoso desde el punto de vista estético literario donde va conversando con el maestro y va dando las mismas preguntas, en realidad él responde, pero responde en base a su aprendizaje. Muy, muy lindo preguntas y respuestas de Chen Wei-min. Pero bueno, en estos textos que estamos en 1590 son epigramáticos, no hay conexión, no son textos que yo no sé chino, pero que digamos tienen una conexión. Son como versos sueltos, no están ordenados tampoco, pero son importantes. El tercero también es re importante, se llama explicación del nombre de las 13 posturas. Porque cuando alguien se dice, ¿qué son las Shi-San-Ji? ¿Bien? Bueno, este tercer texto lo explica. ¿Bien? Eh, entonces, te decía que este es re importante porque en el tercer texto estamos hablando de un texto, no sé si está fechado este. A ver, déjame lo consultar acá que lo tenían en el apunte. No, este no tiene fecha, pero presumiblemente es del 1600 también. No tiene nombre tampoco, pero puede ser que sea Lichun Mao, porque a veces las genealogías no ponen, porque después hay un texto de Lichun Mao otra vez, más adelante. Y es el texto donde salen las Shi-San-Ji. ¿Qué es? ¿Qué son las Shi-San-Ji? Bien, todo el mundo lo sabe, ¿no? Pen, Lu, Qian, Sai, Liet, Zhou, Cao, son 8 categorías, y después avanzar, retroceder, izquierda, derecha, tierra central son 5. Son 8 más 5, 13. Los 8 están relacionados con los 8 trigramas del Pacuá y las 5 con las 5 fases o 5 elementos, como se conocen, ¿bien? Entonces, fíjense, cuando hablábamos de lo cosmogónico, ¿no? Cómo la cultura china, en este caso la gente que concibió las 13 posturas, toma la numerología, el 8 y el 5 que están en la medicina china, en un montón de cosas, para concebir un arte marcial, que es la Shi San Shi. Acá no se hablaba de Tai Chi Chuan, se hablaba de Shi San Shi. ¿Bien? Después se va a hablar de Tai Chi Chuan, pero el Tai Chi Chuan contiene la Shi-San-Ji y contiene el Wu-Chi. Cosa que vos decís, che, hoy lo hablábamos el otro día el domingo en Buenos Aires, la gente se quedó de piedra, pero re buena onda. Yo le dije, bueno, levante la mano. ¿Tienen los ejercicios de base? ¿Quieren la forma? Mete Pen, Lu, Chi, Ansai, Lieso, Cao. Eran 25. Nadie levantó la mano. Y Mira, es verdad, o sea, yo me voy a cualquier lugar de práctica, hago el desafío y pregunto, che, vos me tenés las 8 y las 5 y no. Y en realidad un buen practicante de Tai Chi Chuan debería tener esas 13 categorías trabajadas en los ejercicios de base, en la forma y obviamente en el Tui Show, que es donde se laburan realmente, ¿no? Así que bueno, incluso está buenísimo como método de práctica exacto. las 13 posturas. Pero No, no sé, no. como decís, no Es que en sé, realidad yo... vos tenés que entrenarlo así. Es que es un corpus, es un currículum. Exacto. Vos tenés que seguir eso, ¿entendés? Es un corpus de contenido y la gente trabaja la forma, mirá, nunca mejor. En China no se dice, no se habla de forma a la forma. Encadenamiento, camino se dice. Nosotros decimos form en inglés y forma. Yo tengo una maceta. ¿Para qué carajo quiero la maceta? No, ¿qué tiene que haber acá adentro? Tierra y una planta. Ujú. Todavía está acá porque la vamos a usar. Tengo una taza de café. Bueno, y tenemos forma y no tenemos contenido. ¿Entendés? Ese juego está muy Claro. bueno. Bueno, ¿Cuál es el contenido? es Sí, un poco esto que decíamos también de lo coyuntural, ¿no? Y de este momento donde justamente lo que fue quedando son las cáscaras. y Entonces, sí. seguramente en esto que también venimos ahí como entre olfateando, intuyendo y metiéndole onda en esto de una tercera ola probablemente, por decirlo de una manera, ¿no? Solo por ponerle un... Ojalá, no, yo creo que ya con esto que estamos haciendo, en serio te digo, no me gusta hacer apología de las cosas, pero también, viste, a veces la humildad y la captatio benevolentia es como que, viste, si Dios, lo que sea el destino, nos puso acá para hablar de esto, está bueno, lo ponemos en tela de juicio, después
Si, total, che, pero el pibe este de Barbita habla de esto, pero yo lo fui a ver y no lo tiene, ¿viste? ¿Qué sé yo? Bueno, no pasa nada. ¿Vos te sirvió el cuestionamiento? Fantástico, listo, yo ya estoy hecho, ¿entendés? No. total. Ayer hablábamos incluso con, bueno, con Germán y con Lean, que estamos ahí armando el retiro. Estamos preparando, organizando lo que creemos que va a ser uno de los primeros retiros así bien profundos y bien sustentados y apoyados. De hecho, el eslogan un poco es eso, ¿no? Retomando el sobre los hombros, somos enanos sobre los hombros de gigantes, ¿no? Apoyados justamente en las 13 posturas, apoyados en los principios y justamente viendo que esta tercera ola, esto que está surgiendo es algo que incluso ni depende de nosotros, como esto que decías, ¿no? No es que es eso, bueno, es Emanuel que trae esto, es Maxi que le mete acá, eh, sino es, parecería ser con esto de la tercera ola, por eso me parece bastante eh, interesante nombrarlo así, porque es una ola que está ocurriendo, o sea, la ola está ocurriendo, y en todo caso nosotros nos encontramos porque sentimos la sintonía con esa ola, porque nuestros recorridos también nos vienen trayendo de cierta manera, ¿no? Y esto hablando un poco, retomando esto, lo que termina también gestando nuestra cosmovisión individual, como parte de una cultura, ¿no? De un colectivo, pero que nuestros recorridos nos fueron también como movilizando y haciendo tener la sensibilidad en todo caso para ir como subiéndonos de cierta manera particular a esa ola. Entonces, ¿no? Tu recorrido, y esto también lo abro para también porque me parece que puede ser también interesante en cuanto a motivar e inspirar, ¿no? Como a la búsqueda eh, particular de uno uniéndose a todo esto que está como resurgiendo. Y nuestro encuentro, por ejemplo, ¿no? Que eso, como tus motivaciones y tus inspiraciones fueron por la literatura y abriste desde ahí, ¿no? Y te encontraste por X motivo con el Tai Chi, así como Chen Manchin se encontró por una enfermedad y no todos nos fuimos cayendo. Yo me encontré también en mi camino con que venía de la acrobacia, educación física, lesiones, encontrando con que acá falta algo. Eso me lleva como al encuentro, al descubrir como lo energético, al que se me revele el movimiento y lo energético, descubrir el tai chi, volver a olfatear que en la escolástica del tai chi chuan, de las artes marciales, seguía faltando ese religar, ¿no? Entre mente, cuerpo y energía, por lo menos. Y que justamente cuando eso se religa es que aparece, se evidencia el espíritu, lo espiritual. ¿No? Claro. Que básicamente esto del espíritu es esto que nos religa entre cielo y tierra. Entonces, quizá esto de este movimiento pueda también inspirar a que se abra y se siga abriendo y actualizando eh, este poder vivificar esto que, bueno, gracias a aciertos y errores, hoy podemos encontrar, ¿no? Que hay literatura, que podemos ir encontrándonos con quienes nos gusta practicar de verdad y investigar de verdad. Eh, Así que bueno, también aprovecho para hacer la invitación a quienes quieran acercarse, tanto a preguntar por textos, por títulos para dónde estudiar, dónde investigar, o acercarse, bueno, eh, ambos damos clases de una manera o de otra, hacemos seminarios y hay otros colegas que también son muy buenos en diferentes lugares. Así que hay, hay para meterse y hay algunas puntas, aunque sea, eh, para encontrarse con el origen de esto que hoy llamamos Tai Chi Chuan, ¿no? Sí, ojo, porque nosotros siempre, digamos, toda vanguardia, ¿no? Siempre se habla de vanguardia, que es lo que está, lo nuevo en esa época. Nosotros si hablamos hoy de que pertenecemos a la tercera ola, por decir, la segunda y la primera no fueron malas, cumplieron su ciclo en su momento y hablamos de recortes anteriormente, de lo de, por ejemplo, en el ejemplo de Chen Manchín, o por ejemplo lo que te Total. decía, Ugarte está en Chenchagó, reviviendo el lugar donde Yan Luchan aprendió. Pero somos víctimas del tiempo y no del espacio.
Pero uno, eso, por eso yo acá sí me hago una apología, no a mí, sino al hecho de mediador entre el texto, de que los textos están cristalizados, entonces están ahí. Después, bueno, la exégesis, la interpretación, cuando alguien leía a Dante en 1320, obviamente es imposible reconstruir esa lectura hoy. Podemos imaginarnos qué pensaba un señor medieval o qué practicaba Ian Luchan, pero no. Ahora, otra cosa es dejarnos liberado al azar y decir, bueno, esto que yo practico es el Tai, como mucha gente lo vende, el Tai Chi Chuan original, el que viene de Wudang y no sé qué, y viste, y tienen todo un fantasma en la cabeza terrible. O bueno, yo escucho hablar de Peng Lu Chian, Sai Tsou Cao, mucha gente. No, son energías y no sé, y tienen un matete en la cabeza. No digo que yo no lo tenga, ¿eh? Pero por lo menos me preocupo por hace 20 años de, viste, darle rosca y trabajar con gente corporalmente, no solo intelectualmente, para ir buscando eso. Y entonces vos te das cuenta, cuando Steven me hace Pong, estamos hablando de Nueva York, Tam Gibbs, Chen Manchin. Cuando, por ejemplo, alguien del WU, Mayambao, Europa, Mayuelian, Shanghai. Cuando alguien del Chen Chagou, lugares muy dispersos, te hace Pong, vos ves que hay una constante, ¿entendés? En la Total. apreciación física, en lo energético, decía vos. Entonces vos, ahí se congeló, se Ahí congeló un poquito. volvió. Entonces es re lindo eso, porque entonces no sentís que estás creando un fantasma, castillos en el aire, ¿viste? Así que Mira, bueno, bueno, pero no nos vamos, retomo, perdóname Maxi, porque si no, no vamos a llegar a hacer la para revisión. solo Sí. esto, porque que como agregando que nos gustan las palabras también, dejamos ahí esto de la diferencia entre crear algo, inventarlo y que se revele. Buenísimo, Entonces, sí. en todo esto de esta búsqueda y el estudio tanto corporal como intelectual, ¿no? Y la búsqueda es justamente lo que estamos por ahí haciendo es quitar velos. Entonces, que se revele esto, que Pong es Pong. Fue siempre igual y siempre será igual. Ahora, ¿cómo lo descubrimos? Ese es el camino que estamos intentando desandar para que se revele eso Bueno, que es, ¿no? Ese origen. ahí retomo. Entonces, el tercer texto en la tradición textual es explicación del nombre de las 13 posturas, donde aparece Pon, Luchi, Anza, Eliet, Soukao por primera vez. Por primera vez, estamos hablando 1600, Aldea Tan, más o menos. Si la hipótesis vale, puede venir uno y me decir, no, pero en realidad salió de Wudán y no sé. No, sí, la hipótesis hoy es esa. Después yo en 5 años me veo y, uy, me equivoqué, dije algo que no. Bueno, va cambiando la investigación, ¿no? Entonces, ese es el tercer texto. Es más que nada explicativo, no descriptivo. Simplemente te dan las categorías. Y acá sí es re complejo porque cuando la asociamos al Pakua y al Wujing, ahí nos tenemos de meter en la filosofía china y ahí, digamos, hacemos agua a todo el mundo. De hecho, hay mucha gente seria que dice que en realidad es una asociación meramente, digamos, ¿cómo lo diría? Para tener un anclaje filosófico, pero que no hay. Steven Rose en Córdoba mostró, a ver, quiero decirlo bien, Lu y Chi con los trigramas y estuvo re interesante. Es difícil porque tenés que saber cómo están formados los trigramas. Después, por ejemplo, la teoría de los 5 elementos o las 5 fases también es más fácil de asociarla. Pero digamos, yo en toda la bibliografía que leí y con la gente que he estado, es como que un lugar que nadie se mete, medio nebulosa. Bien. Pero bueno, lo dejamos ahí porque es un tema re complejo. El cuarto texto es Tratado de los 13 Patrones, que es el Tai Chi Chuan Lun. Y este tratado es quizá con el segundo que hablé, que era el clásico no, perdón, la canción. Este tratado es el segundo más importante de todos los clásicos del Tai Chi Chuan. El primero es el Tai Chi Chuan Lun. Y este, el de los 13 patrones, perdón, el Shi San Shi Lun, Shi San Shi Lun, de Lin Chun Mao, 1632, cuarto texto. Digamos, vos decís, bueno, ¿cuál es el más importante de la literatura argentina? Y el Martín Fierro. Y el segundo, el Facundo. Bueno, este es el segundo texto más importante. Y está en el proto Tai Chi. Porque no se habla de Tai Chi Chuan, sino se habla de la Shi San Shi. Pero ahora también se siguen dando más aspectos corporales y ya se empieza a hablar de aspectos energéticos que conectan lo corporal.
Bien, por ejemplo, se habla de lleno y vacío ya no como categorías a distinguir, sino cómo actúa el lleno y el vacío y cómo aprovecho la oportunidad en la estrategia marcial. Bien, sería hermoso hablar de cada uno de los textos, pero lleva mucho tiempo. El quinto texto, que es anónimo, estamos hablando después de 1632, es exposición sobre las elucidaciones en cuanto a los 13 patrones. Shi San Shi, Shin Gong, Xiao Xie. Básicamente es alguien que da claves para entender el texto anterior, es decir, el cuarto. Si vos no entendiste el cuarto, lees el tercero y el tercero te da como una, si bien replica cosas, es más llano el texto, es muy lindo y normalmente está atribuido a Wu Yuxian. Wu Yuxian estaba en Yonien con los Yang y era un tipo re erudito del 1800 y pico, normalmente. Y está bueno que lo den así porque es un texto que no es tan críptico, no es tan epigramático, muy muy bueno. Ese es el quinto. De hecho, están los textos que vimos que salieron en 1912 en Pekín. El sexto es una discusión sobre la práctica de los 13 patrones. Bien, no tengo el nombre chino acá. Y este está escrito por Li Chong, que es el hijo de Li Chun Mao. Y acá sí que empezamos a pisar terreno firme. Y es el primo de Chen Guanting. Chen Guanting, figura histórica, Chen Chagou, patriarca de los Chen con Chen Bu, y ya tenemos. Este fue primo. Bien, ya lo expliqué. Primo quiere decir que su mamá, la mamá de Chen Guanting, perdón, era de apellido Li y estaba casado, obviamente pertenecía al círculo de los Tang. Y por lo tanto, Chen Guantin aprendió el Wuchi, el sistema Wuchi y el sistema Shi en la aldea Tang, en el Templo de los Mil Años, con sus primos, Li Chong y el otro no me acuerdo cómo se llama ahora, creo que era Li Jing, que eran hijos de Lin Chun Mao. Estamos hablando principios de quiero decirlo bien, no, sí, en mediados de 1600, mediados de 1600, ¿bien? Este texto de la discusión de la práctica de los 13 patrones, por ejemplo, leo la primera parte. También se dice primero en la mente y luego en el cuerpo. El chi es como una rueda, la cintura como un eje. ¿Ven? Eso ya lo escuchamos mucho todo. Bueno, sale acá por primera vez ese pasaje. ¿Bien? Y finalmente, texto 7 es del bisnieto de Lin Chun Mao, ya corren unos cuantos generaciones, de Li Helin, que es el Tratado del Tai Chi Chuan, que es el texto del Tai Chi Chuan por antonomasia, es decir, es el texto más importante. Esto dicho, no lo digo yo, lo dicen los comentadores chinos, los eruditos. ¿Por qué es el texto más importante? Porque es el que mejor está concebido. Y de alguna manera toma esos seis anteriores y lo cristaliza en una unidad, lo que un poco lo que hablabas vos, empieza con un comienzo realmente paradigmático, lo desglosa en diferentes funciones, tanto de métodos corporales como de métodos físicos, lo mete en el trabajo en pareja muy sutilmente, hace una reflexión en cuanto a sistemas de boxeo. A mí es el texto que vengo leyendo hace 15 o 20 años y le doy vuelta, le doy vuelta. Y porque dije, acá está, esa era una, ¿cómo se dice? Un tacto, un sabor, un catador de filología. Acá dije, acá hay algo importante. Y bueno, y es el texto que por primera vez menciona el Tai Chi Chuan. O sea, el nombre del texto es Tai Chi Chuan Lung. Entonces, cuando la gente dice no, porque apareció en realidad en 1800 en el Palacio Imperial, no. Apareció como nombre del tratado, el Tai Chi Chuan Lung. Es decir, nosotros tenemos un sistema de boxeo que está regido por el Wuchi, después por la Shi San Shi y después por la Tai Chi Chuan. Pero como vos decías, el Tai Chi Chuan incluye Shi San Shi y incluye Wu Chi Chuan. ¿Se entiende? Entonces, bueno, ese texto, digamos, si querés podemos cerrar con eso, con el incipit de ese texto. ¿Cuál es el texto de Li Helin? Li Helin, todo un personaje para hablar en la próxima. Bien, porque es un vertebrador igual que Chen Guantin y Li Helin pertenecen a ese Tai Chi Chuan original, es decir, cuando podemos hablar realmente de Tai Chi Chuan. No estamos todavía en Yongyan, no está Yan Luchan, no está no, no, nada, ni Pekín. Estamos en la aldea Tan y en la aldea en Guyán también, que después lo voy a explicar, y en Chenchago sobre todo, ¿bien? O sea que cuando la gente quiere sacar a Chen Chabou de lado y dice, no, el Chen no es Tai Chi Chuan, si tenemos Tai Chi Chuan hoy es gracias a Chen Guantin, según estos datos, ¿bien? Entonces no podemos decir que el Chen no es Tai Chi Chuan. Después podemos hablar de las cualidades del Chen en relación a otros sistemas de boxeo que sí que es verdad que se separan.
pero es relativo. Bueno, si querés preguntar algo para que no siga tan lanzado, Me parece que no. Si te parece, podríamos ir como más o menos cerrando. cerrando, ¿no? Para que no sea, estaba pensando eso mientras hablábamos, que está buenísimo y por ahí cerrar ahí con este momento, acá, como con esta última etapa del prototype y toda esta preparación, esta cocina, ¿no? Que fue derivando, como decís, ¿no? Después en el Tai Chi original. Dale, bueno, vos lo tenés ahí el texto, si querés compartirlo para que la gente que esté mirando, yo lo voy a ir leyendo a medida que la gente lo puede leer también ahí. Fíjate en el documento al final sale el principio del texto del Tai Chi Chuan Lun de Li Ling. A ver, ahí se está compartiendo. Sí, pero es el final del documento. Eso está muy bueno también, otro material que los compartimos amablemente del curso de literatura Tai Chi Chuan. Ahora la página anterior, Esto es lo que habías leído al principio, ¿no? sí, está ahí también, muy lindo. Muy bueno. Sí, la página anterior es ahí. Un poquito más arriba, pelín más arriba. Ahí está. ¿Bien? Bueno, se ve perfecto. Yo lo voy a leer de acá de mi papel. Dale, Bien. buenísimo. Bueno, acá estamos leyendo el texto, el Martín Fierro, el mío Cid, de la Divina Comedia, el texto más importante del Tai Chi Chuan. Y el incipit es el comienzo. Y el comienzo, como vos decías, siempre aquí me pongo a cantar, es súper importante. Bien. Dice, esta traducción yo la hice de la versión inglesa de Chan Yun, pero bueno, es muy interesante ver diferentes traducciones. También tengo ese material, lo puedo aportar en algún momento. Dice, el Tai Chi, no el Tai Chi Chuan, el Tai Chi como categoría filosófica, Yin Yang, nace del Wu Chi. Es el potencial, yo agrego entre corchetes, latente para Dong, el movimiento, y Qing, la quietud. Tai Chi es la madre del yin y el yang. Durante el movimiento Tung, yin y yang tienden a Fen, separarse para distinguirse, discriminación de identidad conceptual. Mientras que en la quietud tienden a He, unirse para hacer un uno, integrarse, ¿bien? Si yo lo leo, saco los corchetes, si saco los paréntesis, el texto queda re lindo, pero no entiendo nada. Lo vuelvo a leer. El Tai Chi, es decir, Yin y Yang, nacen del Wu Chi. El cero, el 2, perdón, o el uno y el 2, o el uno y el cero, la dualidad, nace del Wu Chi, del cero. Bien, eso es fácil cosmogónicamente. Lo lindo que Chan Yung traduce algo que los demás no traducen. Dicen, es el potencial para Dong. Es decir, que la quietud como principio rector del movimiento, es decir, antes de moverme tengo que estar quieto. ¿Para qué? Para conectar con el cuerpo. Ese estado de Wu Chi a Tai Chi, es decir, que Wu Chi es la madre del Tai Chi, es el potencial para el movimiento. Es decir, solo me puedo mover si estoy en Wu Chi. Porque moverse de entrada, hacer la forma de entrada o cualquier estado que no tiene un previo reconocimiento de la quietud y de la contemplación, va a ser desarmónico. Yin y Yang, Tai Chi es armonía, ¿no? Es el potencial latente para el movimiento y la quietud. ¿Por qué? Porque una vez que yo estoy en movimiento, si practico bien Tai Chi, debería haber quietud. Ahí estamos en un principio de Yan Chen Fu, mantener la quietud en el movimiento, el movimiento de la quietud, que son dos categorías, Qin y Tung, son dos categorías re importantes que ya estaban en los textos previos y están en Shogdun Yi. ¿Por qué? Porque cuando yo hago la forma, si tengo armonía, aparece la quietud de contemplación. Es decir, por más que haya movimiento, internamente siento quietud, siento calma. ¿eh? Bien, dice, y es la madre del yin y yang. Es decir, si Tai Chi es yin y yang, Wu Chi es la madre del yin y yang. Bien, eso es una... Acá, perdón, solo religo con esto que decíamos de caos y orden, ¿no? Donde caos es Exacto. el potencial del orden, no el opuesto, Perfecto. sino Eso es es el un potencial. modelo occidental perfecto. Durante el movimiento, yin y yang tienden a fen, separarse para distinguirse. Es decir, si yo miro Wu Chi en la representación gráfica, es un cero sería, ¿no? Está acá, este es el diagrama de Shou Yi, no se ve muy bien, pero es el cero. Y el que utiliza del Tai Chi es raro, no es conocido, no es el de los peces ni el del ICD, es este.
Una vez que se mueve eso, que empieza el movimiento, aparece yin y yang, ¿no? En la forma nosotros tenemos que evocar totalmente esto. Y es decir, se separan, pero separarse no quiere decir que se pierda la alternancia y la complementación, ¿bien? Porque yo distingo, por ejemplo, en mano nube, si yo muevo la mano derecha, hay una relación con el pie izquierdo. Si yo la muevo por demás, pierdo esa relación, pierdo el eje y se pierde la armonía, ¿bien? Entonces, eso es re lindo porque Chan Yun es muy generoso y habla de Fen, pone un término chino que normalmente los traductores no lo ponen, es decir, la separación pero sin la escinción, no es que se discriminan, porque eso Viste sería... que decíamos lo de discernimiento. Exacto, exacto, Distinguir sin separar. O sea, quizás exacto. acá una cuestión de lenguaje, ¿no? Donde por ahí Sí, pero claro, el que lee interpretamos todo esto quizás. sin corchete y todo sin comentario le pasa de largo, pero ¿sabes Es cómo? tremendo. Por eso lo importante del estudio de los principios, ¿no? Y de Exacto, los principios más, no culturales, digamos, sino tradicionales, porque esto del discernimiento y entender que puede haber una distinción sin separar, o que en este caso, como utilizás separar, no es escindir, no deja de no, haber relación. Esto, creo que acá hay otra clave que es, no deja de haber relación. no. Se Pero distingue, bueno, pero nosotros siempre está la somos, ya lo relación. hablamos muchas veces, somos muy duales, ¿eh? Si es blanco no es negro, si es peronista no es radical, Exacto. es complejísimo, ¿viste? Bueno, por eso esto quizás también nos aporta no solo en cuanto a, a una práctica marcial y de salud, sino a esto que hablábamos, ¿no? En cuanto a cosmovisión. Exacto, 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 que va por ese lado, ¿no? Bueno, entonces dice, se separan para distinguirse, ¿no? Para que tengan identidad como yin y yang, ¿no? Mientras que en la quietud se reúnen, o sea, la quietud hace que yin y yang se unan y se vuelva a Gucci. Y se entienden a He, que de alguna manera es armonía, a unirse, ¿bien? Y cierro con esto, porque lo lindo sería leer el texto de Zhou Dunji. La próxima podemos empezar con el texto de Zhou Dunji, que es donde Li Dale, Helin abreva, o sea, no es que esto no es de Li Helin, esto Li Helin hable con una cita de Zhou Dunji para practicar Tai Chi Chuan, es decir, todos los buenos maestros empiezan con Wu Chi con la contemplación interna con quietud, para generar movimiento. Bien, una explicación ilustrativa de Chan Yun en su libro, que es fabuloso, en la página 62. Con esto cierro. Y lo llevamos, vos decís, uy, estos tipos se vuelan, ¿no? La filosofía, bla, bla. No, estamos hablando de un maestro chino que tiene un nivelazo, bien, y un linaje muy bueno. Dice, en tu show o en una pelea, está ahí también, antes de que tu oponente venga hacia ti, debes mantenerte quieto. Yin, con tu yin y yang en equilibrio. Chung Chi. Ayer veíamos con mi hijo MMA, ¿no? El UFC. Y esto es realidad, ¿no? Esto no es filosofía, ¿no? Entonces, quieto no quiere decir quieto estáticamente, sino la actitud. Y los de MMA se miden, no están totalmente boxeando. Ese momento de evaluación o de quietud o de calma, calma porque si te descontrolás no sabes lo que haces, bien, significa Chun Chi. Chun Chi, ¿qué significa? Que hablábamos antes de la fortuna. Chun es centro, pero Chi es polaridad. Es decir, si yo me pongo en una postura definida de ataque o de defensa, el otro va a poder definir el juego. Pero si yo estoy en una postura central, ni yin ni yang, el otro no sabe la jugada y al mismo tiempo le obligo al otro a jugar. Y entonces yo me apropio de su jugada, ¿se entiende? Ahí tenemos Shi como principio o ventaja estratégica de lo que hablamos antes de la Shi San Shi, ¿bien? Muy, muy, total. muy filosófico chino, ¿bien? Entonces dice, Muy filosófico chino, pero muy práctico y testeable en la totalmente. práctica. Los Totalmente testeable. capitalistas, los líderes de mercado toman el Sun Si Bin Fa como el Total. clásico de Sun Tzu de la guerra, como una estrategia comercial. Y los chinos lo aplican todo el tiempo. Esto significa que el estado corporal y mental, que van juntos en realidad, es propio de Jin, de la calma. Un luchador de MMA, capoeira, lo que sea, el tipo, por más que se vaya a matar, si tiene nivel, va a estar tranquilo. O sea, no tranquilo de sofá, ¿no? Centrado. Aunque en realidad, en Jing, dice Chan Yun, reside el potencial de Dong. Es decir, yo me voy a mover bien si previamente estoy tranquilo, si no voy a hacer cagadas, ¿se entiende? Entonces, es decir, que a pesar de que esté en calma, uno puede moverse libremente en cualquier momento para responder a la acción ofensiva, él abre el juego, del oponente. Cuando te atacan, tu equilibrio o balance de yin y yang, acá hablábamos antes de separados pero unidos, es afectado. Obviamente, si el otro abre el juego,
generamos un tai chi con el otro, como en tu show, es afectado y se produce un cambio de estado. Es decir, pasamos de la quietud al movimiento porque el otro me agrede, ¿bien? Ahora te encuentras en estado de tum, movimiento, ¿bien? Porque el otro reaccionó. Siguiendo los principios del Tai Chi Chuan, uno busca neutralizar la fuerza del atacante al mismo tiempo que se ataca un punto débil con la intención de hacerle perder el equilibrio. Entonces esto lo vimos mucho el otro día. Se entiende que el tuyo es un juego de roles, pero no es que uno ataca y uno defiende, es al mismo tiempo que él está atacando, yo estoy defendiendo para atacar. Eso es muy jodido porque requiere un nivel muy alto de trabajo y de sincronicidad, ¿no? Y de Eh, escucha sobre todo. sí, sí, y al principio es inevitable. Primero vamos a escuchar, después vamos a hablar, después se va amalgamando, ¿bien? Es un trabajo de estadio, no es que Es vos ya de la, entrada- es la la mayéutica del defensa, movimiento, podríamos claro, la decir. defensa no es ataque al principio, ¿no? Pero bueno, es otro tema. Entonces, en este ejemplo, tú has resuelto el problema, dice Chan Yun, que el oponente te dio a ti, devolviéndole el problema simultáneamente. Durante este proceso, Yin y Yang cambian, volviéndose identidades separadas de acuerdo a los roles de ataque y defensa. Esta condición se denomina Fen, que la hablaba el texto clásico. Separación y distinción, es decir, si el otro ataca, Yang, yo defiendo Yin, pero mi Yin ya tiene que ser un ataque, ¿bien? Pero está separado por el hecho de que hubo movimiento. En el momento en que recuperas un nuevo equilibrio, ¿bien? En el momento en que recuperas un nuevo equilibrio, este equilibrio es yin, es quietud. Es decir, vos estás centrado. Tú destruyes el equilibrio de tu oponente. Entonces yin y yang se vuelven a unir, por lo que esta condición se puede llamar G. El punto clave es determinar cuándo y cómo dong y yin deben intercambiarse. Por lo cual, estas disyuntivas que se presentan de manera múltiple e interrelacionadas operan dentro del ámbito de chi. Ese chi es polaridad de tai chi, es el pivote central. Ujú. Esto es una cosa muy importante. Cuando yo digo Tai Chi, Tai es lo supremo y Chi lo que une la viga maestra, lo que vos decías, cielo y tierra. Pero ya estamos hablando del cuerpo. Es decir, si yo estoy centrado y en calma, yo puedo operar el yin y el yang. Pero si estoy desordenado y en caos, no. Entonces hay un juego constante en lo que vos decías, mira, tomo lo tuyo porque está bueno, entre cosmos y caos, ¿no? Entre quietud y movimiento, entre yin y yang, entre orden, armonía y separación. ¿Bien? Pero ¿qué hay que tener para tener eso? El chi, el pivote central, la viga maestra, ¿bien? Es ese eje rector donde yin y yang operan. El potencial de movimiento o quietud, es decir, dong y yin, está precisamente en cultivar ese eje, ese pivote. Cuando nosotros practicamos Tai Chi, lo que estamos practicando también es la gran polaridad, ese eje vertebrador que obviamente toma un modelo filosófico cosmogónico. ¿Bien? Y creo que acá ya es un montón. Como dicen ahora, Mu- es un montón. No me gusta Es un mucho, montón. pero es un Es un montón. montón y es un montón de tiempo también que Sí. así no quemamos. Creo que vamos Eh, con 1 minuto 10, que es más o menos lo que solemos tardar habitualmente. buenísimo. Che, buenísimo, Emma. Entonces nos damos próxima cita para... De acá vamos a tratar de hacerlo pronto, ¿te parece? Dale, dale. Yo lo que Así sí, si aprovechamos alguien el está impulso. escuchando, quiere estos textos que me costaron mucho trabajo y son parte del material de literatura de Tai Chi Chuan, de los cursos, el próximo en teoría es el 25 de octubre y quedan 2 fechas para cerrar. El año que viene retomaremos por ahí con un estudio profundo de cada uno de los textos, que nos ubiquen en Facebook a vos o en Instagram y que nos pidan, che, yo quiero, me podés pasar el PDF, no hay ningún drama. ¿Eh? Buenísimo, buenísimo. Muy generoso. Creo que bueno, esto que estamos acá haciendo a puro pulmón, ¿no? Ninguno de los dos recibe en esta cosmovisión materialista, ninguno de los dos estamos haciendo esto con Bueno, ningún pero incentivo material. con vos pueden colaborar, ¿no? Creo que tenés ahí en el canal con maneras de colaborar. Si quieren pueden colaborar con el canal, está Patreon, hay ahí algunas formas. La verdad es que no ocurre mucho. eh, en general es servicio. Pero bueno, Bueno, si porque la gente viene, se acostumbró que los contenidos en internet son tan libres y sí, gratis, pero bueno, sí, yo sí. creo que la gente que tiene un corazón abierto y sabe lo que hay detrás, pues ojalá aporte. Ojalá, ojalá, ojalá aporte y porque también uno puede seguir en esto, ¿no? Puede seguir estudiando, seguir
brindándose también. Eh, bueno, buenísimo quienes hayan estado y vayan a estar eh, también así motivados como nosotros con esto, contáctennos, ya sea para comentar, ¿no? Para sumar algo, para agregar algo, siempre que sea en buena onda. Estamos haciendo esto también de corazón y como parte de esta tercera ola, me parece también que es muy importante tener esto en cuenta, ¿no? Ya ha habido mucho tiempo para estar discutiendo, peleando, separando, ¿no? Escindiendo. A ver si ahora podemos ir de la mano de esto, de trabajar juntos, en distinguir, poder discernir, distinguiendo sin separar, ¿no? Sin contraponer, sin necesidad de que los opuestos tengan que enfrentarse, sino que podamos estar en relación y parece que esto está abriendo en este momento, ya un poco creo que algunos estamos ya como cansados de que todo sea enfrentamiento, ¿no? Y ya Bueno, pero está muy porque usado. te interrumpo, porque uno busca legitimidad y en realidad, como vos hablabas de la mayéutica antes, cuando uno ve que nuestra debilidad, nuestra ignorancia es un potencial otra vez latente para aprender más y el Total, otro te pone en jaque como en el tuyo, pero no con mala leche, sino con un trabajo mutuo, ¿no? En realidad lo que haces es enriquecerte continuamente, eso es sabio, ¿no? Es sabiduría, digamos. total. Pero Bueno, bueno, hay tenemos que dejar siempre... la Sí, sala, que la tengo dale. que devolver. Bueno, Bueno, gracias. Emma, gran abrazo y abrazo para todos. Nos vemos Muy pronto. bien, gracias, Max. Gracias, Emma. Hasta luego. Quédate atento a las próximas novedades. Gracias una vez más por tu compañía. Nos encontramos para la próxima aventura. Un gran abrazo.